Listo. Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio creado por Baudó Agencia Pública y ANZ Fotografía Expandida de Latinoamérica. Hoy, como siempre, nos acompaña Santiago Escobar, él va a estar moderando esta charla con Musuk Nolte. Ya él les va a contar un poco más sobre el invitado. A ustedes gracias por estar, por todos los comentarios que nos han dejado. Esta charla también la estaremos transmitiendo por Facebook Live. Las preguntas que tengan, si están en Zoom, las pueden dejar en el chat. Al final las vamos a estar contestando y en Facebook Live también las pueden dejar en el chat. Al final vamos a responder todas estas preguntas. Bueno, Santi, bienvenido de nuevo a este último invitado de este ciclo. Hola Angie, buenas noches. Gracias a Baudó, Agencia Pública, por esta invitación. Gracias a todas y todos por estar allí conectados en distintas partes de Latinoamérica y especialmente a nuestro invitado estrella desde el Perú, Musuk Nolte. ANZ es un proyecto que venimos realizando junto a Raya Editorial y Matiz Taller Editorial. Es una colección de la fotografía expandida. Entendemos que la fotografía expandida es esa manera de ampliar la mente en relación a la foto, no solo desde las ideas, desde la experiencia, desde los métodos de trabajo, desde la manera de mostrarlo, sino también desde la práctica. Cabe tanto el archivo como el internet, las tecnologías, las ciencias, la escultura, la música, todas esas posibilidades sensoriales. También la interacción, la participación, intervención, construcción, en fin. La fotografía documental, digamos, al límite del lenguaje. ¿Y por qué la fotografía expandida? Pues porque es también cómo nos vemos y cómo nos sentimos desde acá, desde la TAM, que siempre nos han observado desde afuera y no necesariamente hemos tenido la oportunidad de contarnos como queremos, como sabemos, como deseamos. Es la manera también en que la fotografía se pregunta hacia adentro, se pregunta por nosotros mismos y por lo que estamos investigando en nuestras tierras. Y precisamente por eso tenemos a un gran invitado, una persona que admiramos mucho, una persona cercana que ha hecho mucho, mucho por la fotografía, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Él es Musuk Nolte. Él estudió fotografía profesional con una especialización en fotografía contemporánea en el Centro de la Imagen de Lima. Su trabajo se desenvuelve entre la fotografía documental, el arte y la edición, que vamos a hablar a fondo ahorita, mostrando sus trabajos en estas distintas áreas en que se sostiene. Es National Geographic Explorer, hace parte del comité académico del Máster de Fotografía de Documental del Centro de la Imagen, becario de FONCA, el Masterclass WordPress Photo, Latinoamérica, de Magnum Foundation, Premio Nacional de Fotografía Documental Eugene Curet en 2010, de Elliot Erwitt Havana Club 7 Fellowship, que nos vamos a dar un proyecto que hizo conforme a ese trabajo. Ha expuesto en el Mali, Museo de Arte de Lima, en Singapur, en Arles, en Casa de Madrid, Foto España, Bienal de Venecia, y además es el editor de KWY, una editorial muy reconocida a nivel Latinoamérica, y con ello también ha publicado La Primera Piedra, La Velocidad de la Deriva, Sombra de Isla, y antes Piró. Pues no, Musuk, qué alegría tenerte acá con nosotros, qué alegría poderte saludar. Siempre, como bien hemos dicho, es un gusto, pues no sé, siempre compartir contigo y sumarnos a esa experiencia que tanto tienes en relación a la foto. Antes que nada, preguntarte cómo estás, cómo has llevado esta cuarentena, qué vienes haciendo, cómo has mantenido este tiempo.
Bien, o sea, creo que, bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por invitarme, por el espacio y por generar esta oportunidad, ¿no? De compartir como intereses en general, ¿no? Reflexiones y ideas en relación a la fotografía y a la experiencia, ¿no? De vivir en este mundo extraño. ¿Cómo he estado? No sé, o sea, creo que cada día es una pregunta, ¿no? Es como un sub y baja. Al inicio estaba un poco preocupado, ¿no? Por un poco la incertidumbre de no poder controlar qué cosas van a suceder, ¿no? Y cómo uno está sujeto, ¿no? A esta deriva sumamente extraña, ¿no? Y he estado fotografiando un poco también, he estado trabajando en dos proyectos, entonces saliendo algunos días, ya seguro, creo que vas a mostrar algunas fotos luego, ¿no? Ya Sí. las voy mostrando. Espérate que Angie me dejas compartir pantalla que no pueda. Bueno, no, este proyecto que vienes haciendo, me decías que para el Pulitzer Center son como este desplazamiento que ocurre desde Lima hasta regiones como San Martín, Ujú. pero tiene esa particularidad que son desplazamiento interno dentro del Sí. nuevo país. Sí, bueno, o sea, en realidad yo estaba haciendo un proyecto sobre la crisis del agua en Lima, ¿no? O sea, Lima es una ciudad, digamos, que se ha ido expandiendo por distintos factores. Es un país, el Perú, muy centralista, ¿no? Entonces, Lima ha recibido una cantidad de personas que no podía eh, sostener, manejar, ¿no? Entonces se comenzó a expandir. Y, y bueno, el tema del agua en relación a la amenaza del virus era como fundamental, ¿no? Para entender cómo alguien que no tiene acceso al agua puede cuidarse, puede protegerse, mantener una higiene mínima, ¿no? Para generar como una barrera, ¿no? Pero en realidad ahorita hay otras prioridades como mucho más complejas y todo este intento de contención de parte del gobierno, de pronto uno de los factores que fue desbordado fue la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, que se quedó, que fueron, bueno, sacados de sus viviendas y tuvieron que buscar la manera de regresar a sus pueblos de origen, ¿no? Y esto, digamos, dentro de todas las cosas buenas que se hicieron, fue algo que no se estimó que podía pasar, al menos no de esa manera, y había muchísima gente durmiendo en las calles, esperando por poder abordar un bus, un camión, lo que sea, que los pueda llevar a sus pueblos. Algunos de ellos empezaron a caminar. Y el gran problema era esto, ¿no? El virus llegó a Lima y se comenzó a dispersar y todas estas personas que estaban buscando cómo llegar de la manera que sea, generaba un gran riesgo, ¿no? De que ellos mismos estén cargando el virus. De hecho, el primer grupo que salió caminando fue retenido como a 50, 60 kilómetros de Lima y pasaron por las pruebas rápidas y, digamos, de 500, como 40, 45 personas dieron positivo, ¿no? Y en los días sucesivos comenzaron a hacer pruebas a cada persona que podía regresar o le daban autorización para regresar y la cantidad de gente que salía positiva era muy, muy alta, ¿no? Entonces eso ha sido como un problema muy, muy, muy complejo, ¿no? Que evidencia y deja muy descubierto, ¿no? Da todas estas fracturas sociales de cómo funciona y cómo ha estado funcionando y cómo hemos normalizado esta ciudad tan como desigual, sí, desintegrada, ¿no? Con poca no sé, acercamiento, no sé, sensibilidad social quizás, ¿no? De entender al otro, ¿no? De entender sus dificultades, ¿no? O sea, tú te nos explicabas cómo en esas circunstancias alguien bota a una familia de 5 personas a la calle, ¿no? Entonces, esta fotografía de la gente esperando en las afuera de estaciones de buses es como una representación, ¿no? De por dónde reventó el problema, ¿no? Del virus, más allá de todo lo que venga en las semanas que vienen, ¿no? O sea, problemas como la Amazonía, que ahorita hay una presión fuertísima y la gente se está muriendo porque no hay oxígeno, no están llegando las medicinas, o sea, creo que es un momento que estamos como quedando muy desnudos, ¿no? En cómo el país ha construido de una manera tan desequitativa, injusta. Sí, bueno, eso. Tu trabajo, o sea, tu trabajo, pues como lo conocemos a mayor escala, tiene que ver con esa búsqueda autoral. Es donde tú mismo buscas los proyectos y haces reflexiones acerca, no sé, del entorno, de la vida, de lo que sientes y estás pensando en su momento, pero no necesariamente, no porque diga que no lo conocemos, sino porque
más que todo nos has mostrado tu trabajo en libros de un tono más autoral, más personal. Aquí estás respondiendo de una manera más desde la reportería, también por las circunstancias, obviamente. Pero ¿cómo es eso de llegar a este proyecto que no necesariamente es lo que tú generalmente haces y te tienes que enfrentar a ello? Sí, no sé, o sea, creo que en realidad es que pensaste en fotografía siempre hay como un diálogo interno y una especie de, no sé, de tensión, ¿no? De encontrar un poco hacia dónde va y qué cosas hace finalmente uno con las imágenes, ¿no? Y cada proyecto ha funcionado con autonomía y con, no sé, con sus propias reglas, ¿no? Hay cosas que responden a procesos como internos, ¿no? Que tienen que ver mucho más con cómo uno se vincula, no sé, con el tiempo, cómo uno se vincula con la palabra, no sé, con su ejercicio como ciudadano. Y hay circunstancias donde cosas como estas, ¿no? Que suceden, que están sucediendo en tu entorno, y digamos, como fotógrafo hay como una especie de función, ¿no? De por registrar esto, hacerlo visible y ver de qué manera, o sea, sin que diga que soluciona para nada las cosas, pero de qué manera esto aporta, ¿no? A generar un diálogo, a visibilizar ciertas problemáticas que creo que trascienden un poco a esta, o sea, no es que tengan que ver, pero creo que trascienden a esta expectativa de desarrollar un lenguaje personal o pensar esto como un proyecto, ¿no? O sea, aquí es como salir a la calle, encontrarte la situación y ver cómo lo representas de la mejor manera para que se comunique y ver si eso puede generar algún tipo de acción o reacción, ¿no? Ya sea a nivel como, no sé, político, ¿no? De gobierno, o ya sea a que alguien que vivía en los alrededores vea lo que estaba pasando a su espalda estando encerrado y que vaya y le regale una frazada, ¿no? Ese tipo de cosas que uno no estima, eh, creo que ameritan un tipo de reacción mucho más efectiva que estar como pensando en cuestiones estéticas. O sea, están ahí, ¿no? Obviamente, pero creo que hay un punto en que eso trasciende, ¿no? O sea, sobre todo en temas que tienen que ver con estas problemáticas donde el sujeto no es el fotógrafo, ¿no? Que está haciendo el proyecto, sino más bien es el tema, ¿no? Que es muchísimo más importante que uno quiera pueda hacer, ¿no? Retrocedamos 7 años. Incluémonos acá en Perú. Cómo se pronuncia? Perú. Sí. Que ese es un proyecto que hiciste junto a Leslie Sears. Y Y bueno, este fue como, o sea, empecé a trabajar en el diario del comercio y ahí conocí como un poco este espectro más cercano a la fotografía de prensa y al documental. Empecé a viajar, ¿no? Al interior del Perú, lo cual no es que no lo había hecho antes, porque sí había viajado mucho con mi madre, pero fue empezar a viajar como con cámara, ¿no? O sea, y solo, ¿no? Entonces tomando otro tipo de iniciativas y siguiendo otros intereses. Y esto fue como un proyecto interesante para nosotros porque había como que no sé, había como ganas, ¿no? De mostrar este trabajo, pero no había como un hilo conductor, ¿no? No había como un tema necesariamente, ¿no? Y también fue como la primera vez que empezó este interés por los libros. Entonces, empezamos con Leslie, ¿no? ¿Qué cosa podíamos hacer con estas imágenes y cómo darles una especie de visibilidad? Y pensamos en hacer un libro desde que decidimos hacer eso, en el siguiente año viajamos a distintos lugares, distintas festividades, lugares que nos parecían como interesantes o que tenían una potencia simbólica o expresiva o visual. Y un poco el libro se llama Perú porque el nombre del Perú se dice, se cuenta, que surgió de un malentendido, ¿no? Y que llegan los españoles a las costas del norte de Lima, y en este malentendido de tratar de comunicarse, un local dice Piru, Piru, y el español entiende esto, y es un poco de dónde sale el nombre, ¿no? Pero esta forma de utilizar el título era para dar como un marco, ¿no? De cómo se le pone nombre a las cosas, ¿no? Y cómo se le pone nombre, también cómo se muestran las cosas, eh, como quien redescubre, ¿no? Su propio territorio, va reconociendo, no sé, el propio recorrido, ¿no? De qué cosa significa construir
un país, ¿no? A nivel visual, con la diversidad que tiene el Perú. Este proyecto además tenía, desde como estuvo formulado, también tenía como una expectativa de ver cómo se financiaba, ¿no? Entonces también eso nos hizo tomar decisiones del formato, de la extensión. Es un libro como grande, ¿no? Como con cierta complejidad a nivel técnico. Y en realidad en ese momento, a diferencia de todos los libros que hacemos con la editorial, sí respondía más a la cuestión de cómo hacemos que este libro nos lo podamos financiar, ¿no? Con una institución o con una empresa. Y un poco fue como sumamente interesante porque fue la primera vez que apareció la posibilidad de hacer un libro. Entonces, como fue sumergirse en entender las imágenes, cómo no solamente funcionan cuando las vemos en la pantalla o en exposición, sino también en los diálogos que generan entre sí, ¿no? Entonces, no hay una narrativa lineal, sino más bien es una experiencia, ¿no? De transitar por las imágenes y ir conectando una imagen, no sé, de una comunidad en la Amazonía peruana con una fiesta de la Candelaria, con un paisaje del norte, como si fuera lo mismo, ¿no? Y ver cómo esto puede generar como un tipo de diálogo. Situémonos en el 2013, precisamente por eso hacía como esa introducción de esa fecha, 7 años atrás, en donde en Latinoamérica proyectos tan construidos, con una presencia natural tan fuerte, con esas libertades, no sé, no solo desde lo visual, sino también desde lo narrativo, digamos que no era algo que estuviera muy conocido y muy conocido para nosotros en la TAM. Vemos como hoy en día muchos de los proyectos que se están haciendo, como que han entendido muy bien cómo crear estos diálogos y cómo poner esa alma del fotógrafo y esas perseverancias que siempre tenemos ahí adentro para que salga como un proyecto. ¿Cómo sitúas tú en ese tiempo esta visión que tuviste para hacer un proyecto de esta magnitud que, si ves, que esto te abrió demasiados campos en relación a la foto, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica? ¿Cómo comparas o cómo ves esa quizás diferencia que pudo haber existido hace 7 años a cómo está aconteciendo ahora? Mm, o sea, no creo bueno, no sé, quizás de alguna manera aportó, ¿no? Un poco al debate, pero, o sea, primero fue netamente la intuición, ¿no? O sea, la posibilidad del pensar en el formato de libro como una posibilidad, porque antes era algo como que uno imaginaba que lograba al final su carrera, o que era un proyecto que meritaba un desarrollo mucho más prolongado, o que era imposible de pagar, no sé. Creo que la posibilidad del libro como formato, digamos, a mí me permitió entender mis imágenes de otra manera, ¿no? Y esas posibilidades de conectarse, de generar como narrativas que por más que el libro es lineal, no son narrativas lineales, sino casi que son, no sé, tridimensionales o de distintas, o sea, apuntan a distintos puntos, generaban, no sé, como, no sé, como si las imágenes fueran fotografiadas nuevamente, ¿no? Como si se aparecieran de pronto con autonomía y te sugirieran, ¿no? Una manera de interacción. Obviamente hay como un contexto sumamente importante, ¿no? De las cosas que uno ve, que consume, que le gustan, que no le gustan, diálogos que tiene con gente que aprecia. Y no sé, o sea, realmente pienso que es una especie de embudo, ¿no? O sea, todas estas cosas que uno va escuchando terminan como llevándote sin que uno esté en total control, ¿no? Hacia a ver cómo he hecho esto, ¿no? Ahora lo veo como en retrospectiva y como quisiera cambiar mil cosas, ¿no? Pero no No, sé. sé que eres una persona muy modesta, pero tenías que 23, 24 años cuando hiciste este proyecto. Sí, sí, eso fue hace como 24. Sí, precisamente eso es como, también como, no sé, viendo esta mariposa con esos tonos, esos colores, no sé, de colores en el sentido de esa gama de grises. No sé, siento que había una postura y una búsqueda que no necesariamente existía en ese tiempo a una escala mucho más amplia como está ocurriendo ahora. Por eso te preguntaba, y lo decía en relación a lo que estamos viviendo
desde las redes, de ese bombardeo de imágenes y una cantidad de proyectos que uno dice, wow, esto como que hay una conciencia mucho más establecida en relación a la imagen y cómo estructurar los proyectos y cómo hacer las narrativas. No sé si eso tiene que ver con la relación o el vínculo a las redes, a esa posibilidad de conectarse a la información, o porque crees que de pronto en Latinoamérica ha habido unos cambios significativos desde la educación, desde la confianza, desde la apertura en relación a la foto. Una pregunta compleja porque creo que hay como un montón de procesos que van en paralelo que uno no puede estar experimentando y quizás no está percibiéndolos del todo. Eh, para mí fue como un descubrimiento poder acceder a ver fotografía, digamos, de países vecinos, cosas que no sucedía antes, ¿no? O sea, recuerdo claramente que mi primer trabajo fue como el asistente de fotografía en una revista que se llama Etiqueta Negra, que era como un trabajo así como el asistente, el asistente, el asistente, en fin, ¿no? Y lo que hacía era buscar, ¿no? Portafolios, buscar fotografía, ver qué cosas podía proponer para que vayan en diálogo con, no sé, con el tema de la revista. Y era realmente sumamente difícil de encontrar historias, encontrar imágenes en la red, acceder a ellas. La circulación de libros era muy limitada. Eh, Realmente como que una de las fuentes principales era esta página de la Fundación Pedro Media que se llama, creo que Zona Cero, algo así, puede ser. Zona Cero en México, ¿sí? Y no sé, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero siento no sé, era realmente como difícil, ¿no? Como ver cómo vincularse a nivel regional, ¿no? Entonces los recursos que uno tenía eran más relacionados quizás como a las artes plásticas, de gente de tu entorno, y eso era un poco, ¿no? Como uno generaba algún tipo de, de reflejo, no sé, de diálogo. No sé si esto respondió la pregunta. De, como de la comodidad y de la tranquilidad que uno tiene, como wow, como un proyecto hace 7 años de esta magnitud, de esta profundidad, ¿no? Era como un comentario. Eh, vamos a pasar a otro Ujú, que se llama Flor de Toé, que también es en formato fotolibro ujú. y que bueno, y aquí no sé, cuéntanos de qué va. Sí, bueno, este libro en realidad es un proyecto yo tenía un colectivo que se llamaba Versus Foto con Jihan Tubé y Renzo Giraldo. Estudié con Jihan en la escuela y bueno, Renzo era un poco mayor y ya hacía sus cosas, ¿no? Y por distintas circunstancias decidimos como juntarnos porque había un interés estético similar. Y en fin, comenzamos a hacer proyectos muy incentivados también por esta ola de colectivos que se formaron hace unos años en Latinoamérica, muy fomentados por Claudio, ¿no? Que generó estos encuentros de colectivos, el que se hizo en Soria, que fue un encuentro entre colectivos europeos y americanos, y luego, bueno, se hizo uno antes en Sao Paulo y luego se hizo otro en Santos. Y justamente este proyecto fue comisionado para el encuentro de colectivos que se hizo en Santos. Se llama Flor Toé, y justamente creo que es como oportuno mostrarlo después de Pirú, porque tiene mucho que ver con esa manera de entender las imágenes y cómo se vinculan, ¿no? Entonces era como, ya tenemos el formato libro, tenemos la posibilidad de generar como estas dinámicas de conexión, pero no era suficiente, ¿no? Entonces esta idea de cortar las fotos a la mitad y explícitamente dejar la posibilidad de que se mezclen entre sí, eh, hacía mucho sentido, ¿no? Esta intención. De hecho, el libro se llama Flor de Toé porque en la Amazonía se toma el toé, una de las flores de las plantas, digamos, más potentes, ¿no? Que generan visiones mucho más intensas y aún más que la ayahuasca, según cuentan. Y, y era como la flor representada en una persona de género femenino, ¿no? Había como una especie de desarrollo entre que aparece la persona, se transforma en animal, y el animal se transforma en paisaje y el agua, y aparece como la cuestión mítica,
la cosmovisión, digamos, en la Amazonía, pero también como este registro, ¿no? De a través de la fotografía generar estas conexiones, ¿no? Y fue uno de los primeros libros que hicimos con la editorial, ¿no? Pero, por ejemplo, uno viendo este trabajo, no sé, pensando tu obra en una escala mayor, sacando de pronto el proyecto, este es un trabajo que está a color, Sí. que, no sé, te estás permitiendo estas libertades. ¿Es porque son tus libertades o porque haces parte de un colectivo, como bien nos decías, del trabajo Sí, que bueno, o sea, lleva... lo que a mí me gustaba mucho del trabajo en el colectivo, que era efectivamente un trabajo colectivo, ¿no? O sea, todos los proyectos que hacíamos era un solo autor, ¿no? El colectivo estaba sintetizado el proyecto. O sea, íbamos a fotografiar juntos, pensábamos juntos a dónde ir. No hay, las imágenes no se distinguen de quién es cada cual. A veces alguien tomaba una foto y el otro la retocaba. Entonces había como una sinergia, ¿no? De confluencia creativa a nivel como conceptual y estético, donde eran tres cabezas y tres ojos pensando en lo mismo, ¿no? Entonces, ahí había también alguna especie o sea, para mí fue muy importante estar en el colectivo porque fue como un momento clave en donde quiero que comencé a reconocerme, ¿no? Y a tratar de sumar al colectivo, pero también diferenciarme, ¿no? Y tratar y ver, ¿no? Qué cosa es lo que uno está, o sea, cuál es tu voz, cuál es tu manera de entender las imágenes, cómo te sale naturalmente, ¿no? Hacer una fotografía. eh, Jihan tenía una manera muy particular, ¿no? O sea, para mí era sorprendente, ¿no? Cuando estábamos fotografiando, porque había como un magnetismo y una conexión con los personajes a un nivel mucho más visceral, ¿no? Yo me sentía que no podía llegar a ese nivel de registro, pero aún así buscaba generar imágenes que puedan dialogar con las suyas, ¿no? Entonces, todo ese espacio de trabajo creativo con el colectivo fue como fundamental, ¿no? En desarrollo fotográfico, ¿no? Fue como una gran escuela. Hicimos varios proyectos y bueno, ahí el tiempo decantó, ¿no? En que un poco cada uno comenzó a hacer sus cosas por su cuenta y sí, eso es un poco a lo que respecta a ese proyecto, ¿no? Bueno, pasamos a Sombra de Isla, que fue Ujú. esta beca que, que ganaste con Havana Hewitt Ujú. en Elliot Cuba. Erwitt, sí. Y, y bueno, aquí pues, como que aquí exploras una particularidad de el espacio de las personas, pero lo empiezas a vincular con la palabra, con el texto, con la poesía. Tu Ujú. libro, eh, Sombra de Isla, tiene esa combinación permanente entre imagen y palabra. Eh, ¿Por qué la palabra en relación a la imagen? ¿Por Ujú. qué para ti la poesía, las letras, esas imágenes que no se ven son importantes? Eh, Pregunta compleja, pero ¿quieres que te respondo eso o hablo del proyecto y ya No entramos a ese sé, punto de encuentro? ¿quieres responder esa pregunta y la conectas con el proyecto o cuentas Un el poco el proyecto? contexto, ¿no? De cómo surgió la posibilidad de hacer este proyecto. Bueno, apareció este fondo, ¿no? Que era como una especie de beca que se llamaba Elliot Erwitt Havana Club 7 Fellowship, que lo que hacían era invitar a fotógrafos de distintos lugares del mundo a proponer un proyecto para viajar a Cuba y desarrollarlo durante un mes y después exponerlo, ¿no? Un poco con la idea de invitar a 7 fotógrafos que hagan distintas como estas lecturas, ¿no? Del territorio. En- claro, realmente sí, son estas cosas que a uno le aparecen y dice, jamás me van a elegir, ¿no? O sea, mando por mandar, porque ya, pues, ¿no? Porque es por invitación. Y fue realmente una sorpresa, ¿no? Que se diera la oportunidad y que haya podido viajar a hacerlo. Entonces, como tenía mucho en la cabeza este magnetismo, ¿no? Por todo lo que representa Cuba en muchos niveles, no solo a nivel como de la revolución y lo político, sino
en fin, no sé, como, creo que hay como otras cosas que suceden, y que siguen sucediendo, y que sucedían, que sucedieron, pensando en la historia como muchos años atrás, ¿no? Entonces, claro, uno cuando va a Cuba tiene, no sé, las imágenes que están ahí, ¿no? Que te saltan a los ojos, ¿no? Y uno tiene esta como instinto del fotógrafo, ¿no? De querer registrar todo y todo es como sumamente como interesante y visual. Y sentía que aquí lo que debía hacer era como lo opuesto, ¿no? Ir un poco en contra de eso. Y ahí es cuando aparece un poco la palabra, ¿no? O sea, digamos, hay un interés como anterior, ¿no? Un poco a la poesía, a ciertos autores, y creo que fue como fundamental estar acompañado en ese viaje, ¿no? De ciertos libros de poesía que no tenían que ver necesariamente con Cuba, pero te generaban la posibilidad de establecer como un diálogo, ¿no? Fue un trabajo muy, muy en solitario, ¿no? De caminar mucho, de ver, de observar, y la palabra parecía con alguien que quizás estaba escribiendo hace 20 años en otro país, ¿no? Entonces, ese espacio de confluencia, ¿no? La palabra, pero la palabra no al nivel como narrativo de quien te cuenta algo, sino de esta manera, ¿no? De expresarse a través de la poesía con las limitaciones, de que uno nunca sabe realmente qué cosas está diciendo, ¿no? Pero hay como una especie de conflicto entre lo que dice el poema y lo que ves en la imagen. Claro, creo que suena bastante como abstracto y enredado, ¿no? Pero lo que quería decir es que fue un proyecto que no necesariamente apunta a hacer un registro de una realidad, a contar una historia, sino más bien es pensar la imagen, cómo funciona o cómo opera la poesía, ¿no? Bueno, quiero adelantarme un poco a pensar tu rol como editor, Ujú. que inclusive nos lo contaste desde el principio de Perú, que desde ahí ya estabas editando libros. ¿Cómo es ese rol de editor-fotógrafo o fotógrafo-editor? Por ejemplo, quería esta secuencia que presentas. ¿Sí ves? Ahí, o sea, Sí, o sea, creo ese que es juego como de esa línea que cruza a la persona, ese juego de esa línea que cruza al perro. Imagino que eso lo estás haciendo no solo en campo, sino que lo estás haciendo desde tu mesa de edición. O sea, como que va y vuelve esa relación de editar, fotografiar, fotografiar, editar. sí, o sea, en este caso fue como totalmente al revés, ¿no? De lo que sugeriría que uno debe hacer. O sea, esto era más salir un poco a la deriva, ¿no? Del encuentro de situaciones y uno va construyendo en la cabeza, ¿no? En este caso, digamos, el proyecto suponía concretar, ¿no? Terminar, porque se ponía en 2 meses en un lugar. Entonces, sí requería como esta cosa más práctica, ¿no? De ver cómo estoy como armando una secuencia. Pero en este caso en específico, o sea, toda esta búsqueda de conexión fue posterior, ¿no? No se dio cuando se desarrolló la serie de fotografías. Pero pensando en la relación de tener esta posibilidad a veces, acercarme como editor a un proyecto y pensarlo desde la fotografía o como en la práctica del fotógrafo, yo no sé, realmente siento que uno debe hacer como un ejercicio de distancia, ¿no? O sea, cuando edito un proyecto de otra persona, realmente trato de entender y de ver todo el material y sumergirme y entender cómo está viendo esta persona, ¿no? O sea, yo puedo pensar que yo lo hubiera fotografiado de otra manera, con otro ángulo, otra perspectiva, no sé, en blanco y negro, no en color. Pero cuando me pongo a editar, creo que sí trato de tomar cierta distancia, ¿no? Y diluir un poco mi personalidad, digamos, como autor en términos como o sea, desde el punto de vista desde fotográfico, ¿no? O sea, no fotográfico, ¿no? Sino como fotógrafo, digamos. Porque creo que es importante, ¿no? O sea, siempre, finalmente, cuando uno edita un proyecto, va a haber algún punto de encuentro, ¿no? Uno reconoce y toma ciertas decisiones y busca hablar con el autor y con el equipo que está haciendo el proyecto para encaminarlo de la mejor manera, ¿no? Pero, no sé, es como muy, muy particular, porque cuando yo mismo edito mis propios proyectos,
me enredo muchísimo, ¿no? Y dudo muchísimo y me la paso así haciendo maquetas, imprimiendo de nuevo, que no, hasta el último momento quieres cambiar una foto, andas preguntando, o sea, totalmente desorientado, ¿no? Pero es un poco la propia, o sea, al pasarlo al papel, creo que las propias elecciones a nivel como, a nivel formal, te van sugiriendo más o menos un camino, ¿no? Pero sí me parece como una cuestión estéticamente como muy, muy sensible, ¿no? De saber diferenciar cuál es el rol de cada uno en cada proyecto, más aún si son proyectos de otras personas, ¿no? Listo. Ahorita vamos a hablar un poco más de cómo editas el trabajo y cómo piensas el trabajo de los demás en relación a la edición. Pero me quería detener esta imagen Ujú. y volver a preguntarte un poco acerca de la relación de imagen-palabra. O sea, miraba esta foto de esa A, puede ser una A, son Ujú. unos cables tal vez de un lugar derruido ahí en Cuba, pero luego aparecen esas otras A's de la poesía, de la palabra. Cuando estás fotografiando, ¿cómo llevas esa palabra? ¿Cómo llevas la poesía? Vas a la casa y estás leyendo algunos textos, te estás Ujú. alimentando permanentemente o es como una reflexión que haces anterior o posterior a eso. Mm, Diría que es bastante circunstancial, ¿no? Eso es como lo bonito de vivir en realidad, ¿no? O sea, no sabes si mañana te vas a encontrar con un amigo que te regala un libro de poesía y tú justo estabas haciendo un proyecto de algo y enganchan como de una manera increíble, ¿no? Y de pronto ese libro te acompaña, ¿no? En el desarrollo de ese proyecto. Em, no sé, creo que es difícil como hablar, ¿no? La relación de palabra e imagen porque, no sé, quizás ha habido muchos años como una subordinación, ¿no? O sea, sobre todo a nivel como narrativo, ¿no? Uno busca, ¿no? Que las imágenes te digan cosas y que uno casi pueda leerlas como si fuera un texto, ¿no? Pero justamente, por ejemplo, en este proyecto las imágenes como dicen algo a un nivel, digamos, superficial, pero si te quedas viéndola hay como más capas, ¿no? Y creo que vincularla con la poesía es oportuno porque la poesía también te genera imágenes, ¿no? Y de la misma manera que las imágenes se pueden generar, o sea, no voy a decir poesía en el sentido como romántico, así, sentimental, digamos, sino en el sentido más crudo, ¿no? De cómo nos comunicamos, de cómo podemos, o sea, de cómo el lenguaje nos permite expresarnos realmente, ¿no? O sea, a veces no somos tan conscientes de que el lenguaje concierne una cantidad de suposiciones, de acuerdos tácitos con quien hablas, por qué la palabra que dices es la palabra, por qué, no sé, la palabra X refiere a X cosa, y como que todas esas como no sé, todas esas dudas, preguntas, ansiedades que genera el no poder descifrar ciertas cosas, es como lo interesante, ¿no? De vincularse a nivel como, de cómo haces que, ¿no? Que una imagen pueda generar un diálogo con la palabra. Y también porque hay como ciertos autores que creo que cuando escriben también están muy pendientes, ¿no? Pensando en imágenes. Entonces es como tirar, no sé, pues, ¿no? Un globo de helio al cielo y a ver si agarra con el, no sé, alguien lo encuentra, ¿no? Pero no sé, es como jugar con el azar, con la deriva y con la propia experiencia, ¿no? O sea, cada proyecto responde a un momento de la vida de uno y responde también a todo, a la atmósfera, el entorno que estaba nutriéndolo. Pero no es que como que vaya a la biblioteca, no y agarre 3 libros, ¿no? Y voy a acompañarme de esto para estimularme creativamente. Creo que es un poco más circunstancial, ¿no? O sea, hasta mucha suerte a veces, ¿no? Bueno, pasamos a otro tema que es el paisaje. Eh, Ujú. no sé, estudiando tu obra, viendo como lo que vienes haciendo, estos proyectos desierto, escrito con C, Sí. y la velocidad de la deriva, son reflexiones en donde la presencia del humano, Ujú. lo pensamos en, no sé, en lo que estás haciendo con el COVID, lo de Pirú, lo de la flor de Toé, lo de
Isla de Sombra, acá hay una ausencia, acá hay un silencio de la gente. Las personas aparecen es desde los vestigios, desde los hallazgos, desde las huellas, desde la no presencia. Y me parece muy interesante pensar por qué el paisaje, por qué, no sé, pensando en lo que está pasando ahorita con el COVID, por ejemplo, haciendo de pronto un paralelo, en donde la acción, la situación está en lo que están sufriendo estas personas, pero cuando nos vamos acá a desierto o a la velocidad de la deriva que vamos a estar viendo, hay esa pausa de esa presencia. ¿Por qué es importante para ti fotografiar ese paisaje y cómo te estás proyectando tú ahí en él? Sí, o sea, sí, bueno, es como, o sea, debería como decir, ¿no? Que yo estudié en una escuela de fotografía que está un poco más orientada a lo artístico y los profesores que he tenido, que me han formado de alguna manera, eh, te llevan a la fotografía desde otras sensibilidades, ¿no? Que más cercanas más cercanas al mundo del arte, ¿no? Donde no necesariamente es la experiencia de ir a la calle, ¿no? A documentar cosas que uno no puede prever. Y en este caso, específicamente este es un proyecto que, claro, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes y estéticamente a nivel como formal es radicalmente distinto, pero para mí eran como maneras de atar ciertos cabos, ¿no? Este proyecto en particular bueno, se llama Desierto y tiene que ver con un juego de palabras, ¿no? Desierto con C, porque es como este juego entre decir entre el desierto como espacio y el desierto como lugar donde no hay ausencia, ¿no? Y esto tiene que ver con la migración, o sea, este proyecto tenía que ver justamente con estos procesos migratorios que sucedieron en Lima a partir de los años 50 y principalmente en los años 80, 90, por la época del conflicto armado interno. Y, y claro, es como radicalmente distinto porque aquí hay un total control, premeditación de los artefactos, de las cosas que uno decide llevar y cómo representarlos. Es casi como tener un lienzo en blanco, ¿no? Y, ok, tenemos el lienzo en blanco, pues tenemos el paisaje tenemos una bandera, ¿no? Y cada cosa tiene un porqué, ¿no? Hay como una justificación, hay como un proceso de conceptualización previo, y son imágenes mucho más frías, mucho más como distantes, pero que para mí eran importantes porque son como la posibilidad de tener palabras, ¿no? Y estas palabras las vas colocando y generan un contenido y una dirección. Por ejemplo, en el caso de la bandera y de otras imágenes, eh, a mí me resultaba sumamente paradójico, extraño, ¿no? O sea, como te contaba un poco antes, Lima se ha hecho sobre un desierto, ¿no? Entonces la gente que llegó a Lima por distintos procesos como sociales se asentó en el desierto, ¿no? Y en estos procesos de invasión, de toma de tierras, una de las cosas que se hace y se sigue haciendo es colocar una bandera del Perú, ¿no? Entonces esta lectura de este acto simbólico, ¿no? De la gente que viene de distintas provincias y reconquista, pero a la capital, pero además su propio país, generaba como un ruido, ¿no? Un ruido de una fricción a nivel simbólico, a nivel de códigos, que a mí me parecía como fascinante, ¿no? No en el sentido romántico, sino de generar mucha atracción, de no entender, ¿no? O sea, realmente qué cosa significa que un peruano vaya a un lugar de su propio territorio y que ponga una bandera, ¿no? Y que tome ese país, que es el propio, nada más, ¿no? Y después están las esteras, ¿no? Que son estas construcciones precarias con las que se hacen las viviendas. Y bueno, también está esta delimitación que se hace del territorio. Entonces confluyen una serie de situaciones que para mí eran como que me daban la posibilidad, ¿no? de reformularla, de cambiar la perspectiva para ver si así lográbamos desentramar qué cosas dicen, ¿no? Entonces, un poco la primera imagen que mostraste de la bandera es una acción, en realidad, que registré, que era la acción de poner una bandera al revés, ¿no? Y había una serie de lecturas simbólicas que tienen que ver con el uso de la bandera en el contexto bélico, por ejemplo,
pero también me hacía mucha referencia a todas estas, salida del entierro, ¿no? O sea, en la cultura precolombina las momias se ponían en faros funerarios y se enterraban. Entonces, esta idea más visceral, ¿no? De poner la banderra en contacto con el territorio y así generar como una, no sé, una otra posibilidad, ¿no? De entendimiento de este proceso social, era un poco a lo que respondían este grupo de imágenes, ¿no? Entonces, a Claro, diferencia de todas las demás cosas que te he mostrado, aquí hay como una manera de operar totalmente distinta, ¿no? Que no hay una relación donde uno deja margen al azar o a la deriva o al encuentro, más bien como tomar decisiones, pensar, agarrar una libreta, ¿no? Dibujar, hacer bocetos. Y hay como varios proyectos, ¿no? Que han surgido un poco así. sí, pero hablabas que esta bandera está al revés en referencia en relación a los muertos, a esas personas que están enterradas ahí en el camino. Pero, No, por ejemplo, es una alegoría en realidad, ¿no? si lo vemos al contexto de hoy, por ejemplo, esta imagen, pues no sé, tiene como una nueva lectura. Pensemos en los trapos rojos que están colgados en las casas en Latinoamérica para denunciar que no hay dinero, que no hay cómo Sí. solventar esta crisis. Se me acaba de ocurrir ahora que lo estoy viendo. Estas construcciones precarias, esta eh, crisis eh, social que está ocurriendo, ¿cómo la vas trasladando en el tiempo? Cuando estabas haciendo estas imágenes de estas construcciones, esa ausencia de personas, ¿hacia dónde para ti iba? Em, creo que o sea, siento que todo tiene que ver de alguna manera, pero siento que es complejo, ¿no? Porque yo mismo cuando lo veo me siento, no sé, hasta culpable quizás, ¿no? O sea, entiendo que hay como una estetización de una problemática social, pero era, digamos, en ese momento la manera, ¿no? De extraer, ¿no? Ciertas situaciones, ciertas imágenes y a ver cómo dialogan entre sí, ¿no? Sin que querer dar como necesariamente una opinión, ¿no? O sea, creo que hay como ciertos aspectos de la creación de imágenes que sí te permiten dar un poco más de margen, ¿no? A mostrar específicamente ciertas cosas, pero en este caso creo que trataba de como no dejar cabos sueltos, ¿no? No sé, es un poco... Es difícil, o sea, me has hecho una pregunta que me pone en una situación frágil. No sé, o sea, pienso Eso que se lo que trata. está sucediendo ahora es totalmente consecuencia de esto, ¿no? O sea, probablemente esa imagen que viste antes, probablemente ahorita ya sea una organización y tenga el nombre de un presidente o un político, y eso ahora ha generado que haya, no sé, ciertas cosas, pero sí, no sé, o sea, creo que responden un poco al momento, ¿no? Y en el tiempo se van transformando y van generando otro tipo de diálogos. Bueno, y continuando con esa relación, esa vivencia del paisaje, estamos en la velocidad de la deriva. Ujú. Y la velocidad de la deriva es también un libro, fotolibro. Sí, sí. Y está secuenciado de una manera de abanico en donde esos pliegues corresponden sí o no a esos errores o Ujú. qué significa esos pliegues en la imagen que tú estás haciendo. Es una pregunta que Sí. siempre te he querido hacer en relación a este libro. De hecho, cuando estaba en la escuela, el tema del horizonte, ¿no? Era algo como que se repetía en distintos niveles, ¿no? O sea, por un lado, la historia del arte, ¿no? De la representación, de la perspectiva, pero también como a nivel como teórico, conceptual, y a nivel como, no sé, de lo inacible, ¿no? Finalmente el horizonte se pierde, se transforma, se funde, y es lo que nos da la posibilidad de generar un equilibrio, un sentido espacial, ¿no? En el lugar que uno camina, esta fascinación que uno tiene por el horizonte en el mar, esta división simbólica, abstracta. Entonces eso era como algo que estaba siempre ahí, ¿no?
Y otra cosa que me pareció fascinante es esta como generación de imágenes donde uno pone ciertos parámetros y el azar la genera, ¿no? Entonces, en este caso para mí era como, claro, estás como hueveando, pues, ¿no? Con la cámara cuando estás moviéndote, viajando, y te das cuenta de las cosas que están saliendo y ahí como conectas con algo que tenías en la cabeza, ¿no? Y era esta la experiencia, ¿no? De transitar el horizonte y de cómo se iba fundiendo y mezclando. Y de pronto cuando ves la imagen comienzas a saltarlo a otras cosas, ¿no? Porque estas imágenes, o sea, cuando uno hace una fotografía está registrando un instante, en teoría, ¿no? Ese instante está fraccionado en distintas temporalidades, no sé, en distintas fracciones de tiempo. Pero en este caso la imagen era interesante para mí porque era la simultaneidad, ¿no? Del registro en el tiempo, porque las imágenes, digamos, pones la cámara, está registrando y va tratando de hacer una falsa panorámica con el programa y con los parámetros que supone el aparato con el que estás trabajando, pero esa mezcla de instantes genera una reflexión también sobre la representación y también sobre el tiempo, ¿no? Y además o sea, me gusta el proyecto porque o sea, estás como transitando la carretera panamericana norte y estás yendo en paralelo al horizonte, ¿no? Entonces, este registro es consecuencia, digamos, de la velocidad que está yendo, y la deriva es un poco por este espacio de indeterminación, ¿no? De que no puedes controlar finalmente estéticamente cómo va a quedar, y todos son resultados del azar. Y por otro lado también había esta connotación, ¿no? El desierto es un lugar donde han habido antes como una serie de culturas, ¿no? Cuando uno estudia en el colegio, te ponen, ¿no? Los horizontes y te la dividen, ¿no? En hace 2000 años esta cultura, hace 3000 años esta cultura, y se han ido juxtaponiendo en el tiempo, en el mismo territorio, ¿no? Entonces también dialogaba un poco con eso, y también como que muy claramente, quizás como más en el contexto peruano, digamos, la fotografía y el arte ha tomado el desierto peruano como un punto de creación, ¿no? Como, sí, o sea, es como un lugar donde se ha pensado mucho, ¿no? Cómo representarlo en varios niveles. Y curioso, bueno, no sé, esta imagen que es como un tótem, era un poco lo ¿Sí? que para mí le daba sentido y lógica, ¿no? A entender la serie en su totalidad, porque era el registro, digamos, del mismo proceso, pero mirándose al piso, ¿no? Entonces era mi propia sombra que se iba sumando en distintos momentos y generaba como esta cosa, no sé, como dos líneas, ¿no? Que finalmente funcionan como un autorretrato de distintos momentos del registro de la imagen, ¿no? Entonces, no sé, Y como que además, ahí está la experiencia del... ¿Cómo? no, que además que está rompiendo eso que estamos viendo acá en la exposición, que es esa línea del horizonte que marca, pues, que cruza todo el espacio, que cruza Sí, tu tótem, que cruza tu sombra y sí, y que, rompía también esa bidimensionalidad, ¿no? Que te da la fotografía. Y además porque formalmente también uno está mirando el horizonte, ¿no? Moviéndose y de pronto como miras al piso, ¿no? Entonces ahí había este diálogo de cuando esto como se convierte en una reflexión más también de la persona como escala, ¿no? O sea, digamos, todas estas decisiones de la velocidad tienen mucho que ver con la capacidad, digamos, que tú como persona te das como qué tan rápido caminas, qué tan rápido puede ir el carro en el que estás, o sea, todas estas como cosas que tienen que ver con nuestra experiencia como humanos, finalmente también eran como ciertos parámetros para que las imágenes se construyan bajo esas reglas, ¿no? No sé. Y el no, libro y lo que pues, quería justamente era como hacer era un leporelo, ¿no? Y sentías que el libro iba avanzando, inclusive el título los textos que aparecen también están fragmentados y se van, eh, como que se movieran, ¿no? Como hay una sensación de movimiento constante, ¿no? Como un punto de y fuga, pensando ¿no? en ese tótem, qué pena te interrumpo, José. Ujú. Pensando en ese tótem, estabas hablando de lo escultórico, en el sentido de la idea del objeto, de la forma, Ujú. de lo que ocupa un espacio, más allá de la bidimensionalidad que puede transmitir una fotografía. Sí, Y a mí me parece pertinente y valioso lo que vienes haciendo o lo que has hecho en el tiempo atrás
en relación a la escultura, al objeto, a lo material, a lo volumétrico. ¿Cómo escapas, no porque estés aburrido ahí, sino cómo te sales de esa bidimensionalidad de la foto en relación al objeto? Hablo de este proyecto El Pueblo lo hizo, que es como una escultura que fuiste haciendo. Sí, bueno, o sea, nuevamente como estos proyectos responden más a pensar cuál es la manera más efectiva, ¿no? De formalizar en imagen, en volumen o en lo que sea, una idea, ¿no? En este caso, o sea, rápidamente les cuento como el contexto, ¿no? Fue una muestra que se llamó Apolítico, que obviamente era predominantemente política y reflexionaba sobre un poco a nivel simbólico cómo hay ciertos elementos que usa la política, la retórica política para, no sé, para representar ciertas cosas, ¿no? Y muchas veces como de una manera bastante particular y extraña y con torpeza, ¿no? Entonces había o sea, por ejemplo, no sé, ¿no? El uso del rojo, ¿no? Como el rojo representa ciertas cosas y uno ya le ha atribuido una lectura unidireccional, ¿no? Al uso del color rojo. O sea, y esas cosas me parecían como realmente fascinantes. Y en este caso era un eslogan de un presidente del Perú que en cambio de poner, digamos, su nombre, ¿no? O sea, Fernando Belaúnde Terry hizo tal obra, ponía el eslogan, el pueblo lo hizo, ¿no? Y era como una frase como que caló mucho, ¿no? Y en su momento, o sea, tuvo como no sé, quedó grabada, ¿no? En la memoria colectiva de esa generación como un acto noble, ¿no? Pero finalmente me preguntaba qué diablos dice, ¿no? O sea, el pueblo lo dice, o qué cosa formalmente está tratando de apuntar, o qué está queriendo decir, ¿no? Sobre todo imaginando qué cosa hace la política. A nivel como simbólico, ¿no? No sé, con los símbolos patrios, con la bandera, con la primera piedra, en fin. Y un poco esta idea era cómo llevar a literalidad la frase del pueblo lo hizo, y era, me imaginé primero que iba a ser como una pared con estos ladrillos que decían el pueblo lo hizo, ¿no? Entonces estaba esta lectura de la palabra como objeto y volver la palabra algo que uno pueda o sea, tocar, ¿no? Volver tangible. Y esa es un poco la salida a esto, ¿no? Y la pieza es como el molde, es la pieza original, ¿no? La matriz y la reproducción, un poco para dejar un poco la posibilidad de reproducir, ¿no? También este discurso y dejar un poco más de espacio a imaginar, ¿no? O sea, que por más que la pieza era muy específica, muy concreta y apuntaba a algo muy particular, mostrar el molde, mostrar el original, mostrar la reproducción, creo que le daba un poco de cuerda, ¿no? O sea, para hablar sobre lo político, pero también como evidenciar, ¿no? Su fragilidad a nivel simbólico, que es un poco lo que trata la otra serie, ¿no? Sí, y hablamos de eso, de esa primera piedra. Pasabas de ese ladrillo, como esa primera construcción que puede edificar Ujú. un monumento, puede edificar Sí, una mayor. Aquí estás hablando de esa primera piedra que tiene relación a la política, que tiene relación ujú. a un espacio más amplio del control, de las decisiones que toman por nosotros y que uno simplemente ve a través de los medios y vale decir a través de las fotos. Sí, o sea, hay como un montón de actos simbólicos, de ceremonias que la gente repite y repite y replica sin saber por qué representan, cómo se originaron, y finalmente sin tener como algún tipo de control, ¿no? Por lo que el acto está como representando. Y este es como el acto absurdo por excelencia, ¿no? Es como cuando no hay nada, vamos a hacer algo para que represente que vamos a hacer algo, ¿no? Y muchas veces no se hace nada, ¿no? Queda como el acto como vacío a nivel simbólico. Y es interesante porque este es un grupo de imágenes que yo recopilé de distintas fuentes, y principalmente fuentes oficiales, ¿no? Me interesaba mucho esta lectura oficial de cómo representa la propia sistema, ¿no? De propaganda política esta acción.
Entonces es interesante porque ves como al alcalde del pueblo en la sierra, que va a poner la primera piedra porque va a hacer una canchita de fútbol, hasta Mario Vargas Llosa con Marlon García haciendo la primera piedra para el Museo de la Memoria. Entonces finalmente te das cuenta cómo el acto pierde un poco su sentido, pierde su capacidad de representar porque se repite, y se repite, y se repite sin ninguna lógica, ¿no? Entonces esto era parte de esta muestra que se llamaba Político, que tenía distintas piezas que apuntaban a eso, ¿no? A mostrar ciertas cosas, pero siempre con esta dualidad y con esta tendencia hacia el absurdo, ¿no? De la representación de lo simbólico en la retórica política. Y después, digamos, fue oportuno pensarlo en un formato libro, ¿no? Esto era una proyección de diapositivas que iban pasando como en loop, y es esta publicación que lo que hacía era recopilar, ¿no? Para pasar las páginas y ver cómo se repite con las mismas dinámicas. Y había al centro de esta parte, ¿no? Donde tenía, digamos, la piedra, y al otro lado tenía palabras que había extraído de discursos, ¿no? De colocación de la primera piedra. Y eran palabras así como muy rimbombantes, ¿no? Como que aparentaban una representación así trascendental, pero y finalmente yo extraía varias y lo que hice es como una especie de pupiletra, ¿no? Para hacer como una equivalencia entre la piedra, que es como la representación casi de la nada, ¿no? O sea, la piedra como algo, no sé, una piedra, ¿no? Una piedra es como cualquier cosa, y hacía como un diálogo con ese juego de palabras que había sacado de los discursos, ¿no? Y el formato del libro estaba pensado como que haga alusión como una bandera del Perú, ¿no? O sea, esta como bandera de color rojo, como condensa y como sintetiza ciertas cosas. Entonces, cuando uno abría el libro, tenía de un lado como las solapas, ¿no? Representaba la bandera del Perú. Entonces, era la manera como de dar un poco de acercamiento, codificar, ¿no? La publicación para saber un poco a qué corresponde, de qué está hablando y qué tiene que ver con la serie. Bueno, y tú hablabas de la piedra. Y en Colombia, no sé, de pronto en Perú, en otros lugares no, mm, otros lugares de Latinoamérica en donde se habla de la protesta como los tirapiedras. Precisamente los han estigmatizado y los han encajado en esa idea de que protestan y tiran piedras. Eh, y bueno, este proyecto que nos convoca, que hace parte de ANZ, que va a ser uno de los libros que justamente esta semana estamos terminando de imprimir, de la colección con Matiz Taller Editorial, tiene que ver con esto, con la manera en que tú has visto la protesta. Pienso en la protesta y te lo pregunto porque precisamente eso ha sido lo que me ha llamado la atención y que creo que tiene una connotación distinta a lo que, no sé, si lo puedo decir de alguna manera, que expande esa idea de la protesta. Porque de alguna manera tú estás eh, entendiendo la protesta desde un discurso. Estás conectando muchas imágenes y vinculándolas a otras. No necesariamente quedándote en el acto de disuadir, de enfrentar, de resistir, de reexistir. Cuéntanos de la resistencia del silencio y de dónde viene esta, este proyecto y esta búsqueda. Sí. O sea, este proyecto como genera un encuentro entre dos proyectos, ¿no? Y para mí es como ha sido paja por llegar a esto, bueno, paja es una mala palabra porque es muy local, pero interesante, digamos, llegar a esta posibilidad porque es como mezclar este espacio, ¿no? Del pensamiento más a través del concepto, del uso de la imagen y a través de la propia experiencia, ¿no? De participar, de fotografiar, de asistir a las marchas. Bueno, cuando empecé a trabajar en el diario, ¿no? Comencé a ir a las marchas, en realidad. No es que la idea de la protesta no me sea ajena en general, porque, digamos, mi madre también en su momento participó en muchas protestas estudiantiles. Entonces, no sé, a mí se me hizo como una manera de participar, ir a fotografiar, ¿no? Muchas veces,
pues ha ido a muchísimas de las marchas más recientes, y no necesariamente con la expectativa de publicar, ¿no? Pero ir con la cámara era mi manera de estar presente y de sumar, ¿no? Porque la gran mayoría de veces estaba muy alineado a lo que se exigía. Pero en esta propia experiencia, ¿no? De fotografiar las protestas también, ¿no? Estando pendiente de la primera piedra, de, no sé, de cómo la bandera ejerce un rol, también hay todo un ecosistema de códigos sumamente interesante que confluyen, ¿no? Y que cómo haces, o sea, cómo representas, por ejemplo, en imagen una urgencia, ¿no? O sea, una vez cuando estaba haciendo como investigación, o sea, revisando cosas di con una protesta de enfermeras en el norte del Perú, donde lo que habían hecho era manchar una cartulina blanca con su propia sangre, ¿no? Y lo que mostraban era su sangre, o sea, el papel manchado con sangre, ¿no? Entonces, puta, esa circunstancia, como, o sea, verlo, ¿no? Puta, me pareció como increíble, realmente, hablando, ¿no? No quiero romantizar, ¿no? Nuevamente esta circunstancia de la protesta, ¿no? Pero esta especie de atajo, ¿no? De que ya no importa la palabra, ya no importa lo que dice, ya no importa gritar, simplemente es como mostrar, ¿no? La propia sangre. Y eso fue como, no sé, como trascendental para mí en algún sentido como propio, o sea, personal, digamos, para comenzar a estar más atento, ¿no? Y qué cosas es lo que la gente manifiesta cuando va a una marcha, desde cómo se viste, qué cosas utiliza, si se pone máscara o no. Eh, no sé, hay como toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, en el Formi fui fotografiando las marchas, además de registrar, digamos, lo que está sucediendo, ¿no? A nivel más como periodístico. Había un grupo de imágenes que iban más a extraer ciertos elementos, a generar un ejercicio de síntesis, ¿no? Hay como un grupo más o menos grande, ¿no? De imágenes de bocas, ¿no? Gritando, casi las llevan a la abstracción, ¿no? Al igual que alguien deja de escribir algo y simplemente pone una mancha de sangre, o cosas más no sé, de esta como especie de retórica de la protesta, ¿no? De estos como acuerdos, esta cuestión casi teatralizada, ritual, ¿no? Cómo se ejerce, porque las marchas como que siempre acaban igual, siempre se juntan igual, o sea, como había una serie de cosas que confluían, ¿no? Porque comenzaban a repetir y que como hacen parte de esta serie, ¿no? De Claro, hecho, es yo importante comentar el contexto, ¿no? O sea, qué cosas son las imágenes de atrás, el rojo. 32 Bueno, minutos de... sí. Bueno, en realidad eso era otro pequeño como proyecto, ¿no? Que se llamaba Minuto de Silencio, y que era meterse en la página del Congreso de la República del Perú y comenzar a extraer todas las imágenes bajo la palabra clave Minuto de Silencio, ¿no? Entonces, hablando de este acto simbólico, de lo ritual, veías de pronto una cantidad de imágenes de los políticos en silencio, con cara de idiotas, mirando el centro, haciendo un ejercicio de representación del silencio, ¿no? Y lo más increíble era como que al fotógrafo le encomendaban fotografía el minuto de silencio, ¿no? Entonces, en estos atajos que trata de lograr digamos, la fotografía para representar cosas, se genera un montón de vacíos, ¿no? Entonces, como era sumamente pertinente, creo, ¿no? De hecho, o sea, ver cómo confluían, ¿no? Estas dos tipos de registro. Y de hecho fue como interesante además y le hizo mucha lógica porque las últimas fotografías que están acá se tomaron cuando se cerró el Congreso el año pasado. Entonces como que hacía mucha lógica, ¿no? Y finalmente también como darle un final, ¿no? Al registro de las protestas y a ver cómo, no sé, tratar de acercar, ¿no? Estos como antagónicos quizás, ¿no? Como la fotografía de la protesta que está en las calles buscando ser escuchada, de pronto la pones y la yuxtapones, ¿no? Y hay un ejercicio de violencia sobre la imagen del registro del Congreso haciendo un minuto de silencio, ¿no? Entonces, claro, que no es que esté buscando así una lectura y un contrapunto de antagónicos, sino más bien creo que es, no sé, como desordenar las cosas, ¿no? Y ver cómo, no sé, no sé cómo se pelean entre sí las imágenes, ¿no? Cómo generan estas fricciones, estos diálogos. esa imagen que estamos mostrando, pues es como, Ujú. también tiene que ver con esa manera en que lo has visto en relación a la protesta, en relación a no sé, a disentir, en relación a
a combinar dos maneras de ver la foto, una desde, como bien decías, desde el archivo, desde las imágenes que estaban tagueadas, desde la presidencia y desde tu búsqueda personal fuera en la calle, no sé, afuera de la bomba, de el impacto, de la primera plana. Y eso me parece, pues, no sé, como que me parece importante y valioso. Inclusive hoy estaba en la imprenta y acá hay algunas de ya de las hojas o folios impresos que van a ser doblados y van a ser vueltos libros. E inclusive esta es la carátula. Tiene que ver con eso, como con la protesta, y de pronto la N tiene que ver con Nolte de Mussuk. Y también todo lo que estamos haciendo aquí desde Baudó y desde Matisse y desde Raya Editorial tiene que ver con esa idea del fotolibro, del mundo de pasar las imágenes al papel y que perduren y que tengan una permanencia en el tiempo. Y precisamente también por eso este proyecto de la resistencia, perdón, ay, eh, se me bloqueó otra vez, del silencio tiene que ver con lo que estamos haciendo, y también queremos, no sé, como conectar con lo que vienes haciendo con Kawaii, tu editorial, con Uji, y que tiene que ver con la idea de expandir no solo el hecho de hacer fotos, de estar afuera conectándose con los personajes, con las historias, con los lugares, sino tiene que ver también con la manera en que se reproduce ese trabajo, cómo se muestra, cómo se proyecta a futuro, cómo se vuelve un elemento material. Me acuerdo que cuando hablábamos de esta presentación, te decía que, uy, qué bueno tener una imagen de esos libros que has editado con Fuji en Kawaii. Y me mandas esta imagen y es como, pues, como una manera de mostrar todo lo que han hecho y todo lo que vienen buscando desde tu editorial. ¿Cómo es esa relación que tienes desde, no sé, de ser editor, de publicar, de esa necesidad de divulgar y esas exigencias y dificultades que eso tiene? Sí, ¿por dónde empiezo? No sé, o sea, un poco la editorial empezó como una iniciativa de querer tener un espacio para hacer cosas, ¿no? O sea, no es como esperar, ¿no? Postular al editorial importante o postular al premio, sino como tener cierto control, autonomía y poder decidir cuándo hacer las cosas, ¿no? Claro, esto supuso un montón de complicaciones, de problemas, de enredos, sí, bueno, en fin, ¿no? O sea, como todo lo que supone empezar un proyecto cuando no tienes nociones de cómo hacerlo, ¿no? Y más bien una iniciativa de una apuesta a lo que salga un poco, ¿no? Cómo te vas como encontrando en esta posibilidad de hacer publicaciones, donde cada libro es como un mundo en sí mismo, ¿no? Tiene sus propias lógicas. Y también porque, no sé, en ese momento como queríamos publicar cosas nuestras, pero también queríamos como crear el espacio para poder, o sea, como para compartirlo con otra gente que también está interesada en hacer publicaciones, compartir procesos creativos de edición con otros autores. Y un poco así, ¿no? Un poco sin premeditar mucho hacia dónde iba a ir, qué íbamos a terminar haciendo, es que se empezó el proyecto de la editorial. De hecho, este es el primer libro que hicimos con Rodrigo ABD,
este fotógrafo argentino, un querido amigo además, que nada, fue como importante porque fue como meterse, ¿no? A la experiencia de saber qué cosa implica hacer un libro, ¿no? Que va mucho más allá de juntar imágenes. A toda la cuestión mucho más formal fue como un desafío, ¿no? Y desde la región, desde estando en Latinoamérica, creo que ahora ha cambiado mucho, ¿no? Se ha difundido más, hay muchas más posibilidades, hay como un entendimiento más de para qué sirve un libro y cómo uno puede hacerlo, como materializarlo. Pero en ese momento como que cada cosa que hicimos fue como un experimento en realidad, ¿no? Teníamos una idea de hacer como libros que estén en un formato más o menos similar, con ciertas características, que cada libro tenga una entrevista y que tenga información, no queríamos poner texto en los libros, en fin. Y eso fue lo único que hicimos en el primer libro, ¿no? Porque dimos cuenta que en el segundo no tenía sentido. Entonces, como fue cambiando, se ha ido, no sé si evolucionando o involucionando, pero ha ido como generando una especie de, de trayectoria en base a las circunstancias, ¿no? Las circunstancias, el encuentro con los autores, con las circunstancias con la plata que tienes en ese momento, o no sé, una serie de circunstancias muy condicionadas por el contexto y el momento, ¿no? Eh, Fabiola Cedillo pregunta, Usuk, ¿cómo los autores te hacen una propuesta para publicar con tu editorial? Ujú. ¿Cuánto pone el autor o la editorial y sobre todo cómo lo distribuye? Ahí le paso mi cuenta para... No, no o sea, cada libro, o sea, nosotros cuando empezamos el proyecto teníamos claro que esto no era un negocio, ¿no? O sea, para arranque, lo cual no lo digo como desde de un punto de vista negativo, sino pragmático y realista con el contexto, ¿no? Entonces, tenemos claro que tener una editorial no es un negocio y que hay un montón de trabajo. En el desarrollo de cada libro que hemos hecho, ya van cerca de 18, 19 creo, cada libro ha funcionado distinto, pero creo que llegó un punto que nos dimos cuenta qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y qué cosas no tienen sentido hacer, ¿no? Respecto a la pregunta específica de Fabiola, la editorial no funciona como una empresa, más bien la idea, nosotros tampoco editamos libros con los cuales no sentimos una conexión o que sentamos que podemos aportar, podemos colaborar dando información, oye, creo que esta editorial te puede ir mejor, o este editor es mucho más propicio. Entonces, como desde ese sentido somos muy honestos en decir qué cosas realmente nos conectan y podemos empezar un flujo de trabajo. Cada libro tiene su propia manera de existir. Hemos hecho crowdfundings, hemos financiado libros con nuestro dinero, de nuestros ahorros. Hay libros que han sido financiados por fondos concursables de algunos países. Hay libros que han sido muy baratos, entonces no ha sido muy complicado, ¿no? Apostar e invertir en ellos. Y en ese descubrimiento un poco a lo que hemos llegado que o sea, el proyecto con el autor debe ser un trabajo colaborativo, ¿no? Donde vemos juntos cómo conseguir el dinero, si el autor tiene el dinero, genial, nosotros nos quedamos con una parte de la edición para distribuir y generar un ingreso y que siga circulando, ¿no? Los proyectos. Pero, digamos, no somos una editorial que recibimos propuestas, ¿no? Y le decimos, te vamos a cobrar $3.000 por editar tu libro y así, ¿no? Más bien es un trabajo más de generar equipos, ¿no? Que funcionan en lo que dura el libro y ya, ¿no? En la editorial somos dos, entonces tampoco tenemos una capacidad de hacer una administración, una gestión muy compleja. Y todo más bien se formula a través de pequeñas redes de contactos, de viajes, de amigos, de colegas que van como sumando, ¿no? Y casi que todos los libros que hemos editado han sido de amigos, ¿no? En realidad, porque algo que he aprendido es que un libro no te va a tomar un mes ni a vaina, ¿no? O sea, en el libro de Yael nos hemos tomado año y medio sufriéndola, en el libro de Juanita fue también así una locura. Entonces, si realmente no estás como comprometido con el proyecto y hay como un lazo de amistad, no sé, a veces los proyectos no sé, generan como muchas circunstancias de conflicto, ¿no? O sea, no digo conflicto entre personas, sino de problemas que hay que ir resolviendo sobre la marcha, que si no hay un vínculo de amistad cercano, siendo tan modesto nuestra capacidad, como no funciona, ¿no? Y Vamos bueno, a y además, pasar al final. Vamos a preguntarte, Musu, cambio. ¿cuál es esa obra fundacional,
no sé, con esa imagen, ese momento en relación al arte, la poesía, el teatro, la literatura, la fotografía, que te marcó algo en relación a tu vida y que te dijo, wow, por Sí, aquí siento algo. o sea, no sabría si es una obra fundacional en realidad. O sea, lo que me traía a mostrar estas imágenes era como me preguntaste más o menos qué referentes, ¿no? O sea, no, me cuesta decir un fotógrafo particular, pero sí con los maestros que tuve en la escuela cuando estudiaba realmente fueron como muy, o sea, muy trascendentales en mi formación porque su relación con la imagen y con la fotografía no estaba necesariamente atada a la fotografía en sí misma, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver como en la periferia, ¿no? Esta es una serie, por ejemplo, de una de las profesoras que tuve en la escuela que creo que fue bastante, que guardo como mucho cariño porque de pronto te abre mundos, ¿no? Te trae un libro, te muestra un poema, te da un texto que te hace pensar la imagen no de veamos referentes de la fotografía contemporánea mundial, sino pensemos en cosas que uno no puede tocar, que uno no puede ver, que uno no puede percibir, no sé, ciertas terminologías, ciertos acercamientos a cierta manera de entender, digamos, el mundo del arte a través de gestos, de acciones. Y por ejemplo, esta serie que me encanta es bueno, esta es una serie de Luz María Bedoya que se llama Dirección, que lo que hace es que desde su carro le pregunta a las distintas personas dónde queda tal lugar, ¿no? Y lo que ves es una grabación sin audio de alguien haciendo, ¿no? Direcciones, sueños, o sea, que te trata, ¿no? De mostrar algo, pero en realidad el escenario, la persona haciendo este gesto motivado por el incentivo, que es una pregunta, y que el resultado sea esta imagen, para mí era como realmente interesante, ¿no? No específicamente esta serie, ¿no? Sino un poco en general, ¿no? Un poco esta manera de entender la práctica de uno, ¿no? Como creador, donde finalmente el resultado de la imagen en sí misma no es lo importante, sino es un poco también el vínculo, la experiencia, todas esas cosas que están como al margen. Y bueno, otro de los profesores que fue así como, creo que muy importantes y aún hay como un diálogo muy cercano es Jorge Villacorta, ¿no? Que es él estudió genética, pero una de las personas como que más sabe, ¿no? De fotografía, de arte, y sus clases eran sumamente dispersas y impredecibles, en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Y ese acercamiento a entender la fotografía, cuando, por ejemplo, nos mostró esta serie que son Los peces de Hiroshima, que menciona en el libro de Funkugarte Reverso Judas, que es pensar la fotografía, digamos, desde sus antecedentes, quizás, ¿no? Que son estos peces que hacían en los pescadores de Japón y que los imprimían por contacto con tinta. Entonces, esta relación del carácter inicial de la fotografía, de entender cómo la luz se registra sobre una superficie fotosensible y bidimensional y cómo eso representa ciertas cosas, y entender la fotografía desde ese punto, ¿no? Como esta transferencia enérgico-lumínica hacia un soporte y cómo eso genera una imagen, ser conscientes de ese proceso, realmente creo que ha sido como fundamental para entender la fotografía, ¿no? Y la práctica como ejercicio, no sé, de experiencia humana, ¿no? Más allá de la imagen, más allá de los libros, más allá de los autores, de la historia, hay una cuestión mucho más visceral que conecta a uno con la imagen, que es lo que lo hace, no sé, seguir, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo me pregunto a nuestros colegas fotógrafos y yo mismo, ¿qué cosa te hace salir a la calle sabiendo que hay un potencial riesgo de contagiarte, ¿no? Claro, hay una problemática social y hay un montón de circunstancias, pero también hay una cuestión interna que es como una pulsión vital, ¿no? De salir, ¿no? Y querer registrar y que eso tú regresas a tu casa y ya estás regresando con instantes, con momentos, con situaciones. Y creo que, o sea, me parecía, no sé, paja mostrar esto, ¿no? Porque era, no sé, un poco la misma experiencia que yo sentía cuando estaba en las clases, ¿no? Que me iban a hablar sobre, no sé, historia del daguerrotipo y finalmente a Jorge le parecía más importante hablarnos de Baudelaire y del poema del Albatros, ¿no? Y nos pasaba hablando una hora sobre eso. Y realmente esa es, ¿no? La formación que te da unos cimientos sólidos, ¿no? Para tú mismo crear tu propia imagen como autor, ¿no? Quiero terminar esta charla con este poema que nos mandaste, Beatriz. Ujú. Reja, ¿cuál es Bueno, eso la es luz? curioso. ¿Cuál la sombra? Y tiene que ver también con lo que estamos viviendo. O sea,
Estamos viviendo el mundo a través de una reja, desde una ventana, desde un orificio que mira hacia afuera. Sí, es un poema Y de Blanca Varela, gran poeta peruana. Y que además a mí, o sea, me pareció paja más conectarlo ahorita porque, bueno, pasa otra vez. Porque en el libro del Sombra de Isla, que hay dos poemas, ¿no? Uno de Leopoldo María Panero y uno de Roberto Juarroz. Y en la presentación del libro, que estuvo Jorge Villacorta y Jorge Panchuaga, Jorge Villacorta me dice, debiste haber puesto este poema. Y claro, cuando lo leí me pareció como, o sea, lo había leído en un momento que jamás había conectado, ¿no? Que podía dialogar, y esa capacidad de síntesis tan precisa como lo que caracteriza la poesía de Blanca Varela, no sé, ¿no? Es como esa misma aproximación que uno quiere tener con la imagen, ¿no? De cómo contar más o menos. bueno, amigo, gracias por este tiempo, gracias por compartirnos toda tu vivencia, toda tu experiencia, esta capacidad que tienes de ver el mundo desde esas posiciones tan tuyas y que tanto nos inspiran y que tanto nos enseñan. Gracias, Musuk. Gracias por este buen tiempo que tuvimos para conversar, por tus proyectos, por tu obra de tanta tiempo, trayectoria y de tanta inspiración. Te lo digo de amigo, te lo digo de una persona que te admira, que te he visto en 20 fotógrafos siendo tutor, inspirando a todo el mundo, eh, conectándonos, No, gracias. Emoción. invitándonos a conectar con lo que haces y esta es una bonita manera de terminar este primer ciclo de ANZ Fotografía Expandida Latinoamérica. Gracias. No, gracias a todos por escuchar y nada, una gran oportunidad para compartir cosas. Bueno, antes de cerrar, te voy a leer las preguntas que dejaron por acá en el chat. Entonces dice, de Fabiola Cedillo, ¿crees que en Perú hay mucha influencia de la estética de la foto japonesa y temas estéticas relacionadas a la cosmovisión andina? Mm, tengo un montón de amigos japoneses. Hay como una gran influencia de fotografía, no de fotografía, sino de cultura japonesa que llegó hace unos no sé, voy a decir una tontería, pero hace unos años. Y, y no lo sé, o sea, quizás sí, pero no sabría cómo ubicarlo, ¿no? Y darle como un lugar. Y no logro conectar esto con la cosmovisión andina. Creo que hay algunos autores que sí han desarrollado un trabajo cercano a eso, pero siento que es algo quizás un poco más reciente, ¿no? Ujú. Cristian Aristizábal te dice, muy poderosas las imágenes y las narrativas de los proyectos. ¿Qué tips nos puedes dar para hacer una buena autoedición o qué consejos nos das antes de enviarlo al editor? Mm, pregunta capciosa, creo que es esa. Eh, o sea, creo que siempre es realmente importante generar un diálogo con alguien, o sea quien sea, ¿no? O sea, uno lo que trata finalmente es de comunicar algo con imágenes, y lo que siempre pasa es que nosotros como autores estamos totalmente, no sé, cegados quizás, o con cierta imposibilidad de ver, interpelarnos a nuestras imágenes, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno buscar un amigo en el que confía, amiga, familiar, no sé, quien sea, con el que puedes mostrarle, ¿no? Y pensar y ver qué te dice. Y no necesariamente estoy pensando en un editor, un fotógrafo, alguien que supuestamente sabe de fotografía, sino cualquier persona, ¿no? Y ese espacio de lo inesperado, de que, no sé, el señor que quizás está, no sé, imagínate, cortando el jardín, le muestras las imágenes, te va a tener algo que decir, y creo que ahí uno puede encontrar cosas que no había contemplado. Y sí, y por otro lado, también quitarle un poco esta, o sea, la figura del editor, no sé bien qué cosa representa, ¿no? Pero hay como una especie de mitificación, ¿no? Como si el editor fuera una especie de, no sé, chamán, ¿no? Que va a lograr y va a saber todo lo que...
en realidad el editor recibe imágenes y no tiene la más puta idea de qué cosa está viendo, ¿no? Y cuál es la pulsión que te llevó a ti a hacer eso, porque le mandas 20 fotos y ves, y claro, ves a nivel estético, formal, pero no sabes qué más decir, ¿no? Eh, Eso, no sé, creo que estoy enredando más la cosa. Pero sí, no sé, quizás, no sé, ser honesto, ¿no? O sea, no darle vueltas a las cosas porque finalmente lo que uno hace y las intenciones que uno tiene con un proyecto se notan, ¿no? Entonces no trates de maquillar, ¿no? La serie para que parezca una cosa que no va a ser finalmente, ¿no? Alexander Arias te pregunta, usualmente cuando trabajas las ediciones de otros fotógrafos, ¿estableces una búsqueda de la voz del autor para tomar distancia con tu propio trabajo? ¿Cuál es esa ruta? Sí, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Cada proyecto tiene su propia lógica y su propia dinámica, ¿no? O sea, hay proyectos que llegan listos, casi que no hay mucho que hacer, ¿no? Eh, pero un poco el proceso que a mí me parece más estimulante y me interesa más, y son por lo general los libros que llegan para editarse, son proyectos que tienen mucho trabajo, ¿no? O sea, que hay muchas imágenes, y hay como una especie también no sé, de vínculo emocional, ¿no? Con la persona, ¿no? O sea, en el caso por ejemplo, con el libro Juanita, ¿no? Que fue uno de los proyectos que más imágenes revisamos. No es que diga que el libro, finalmente, uno como editor termina también siendo autor. O sea, eso es una cosa que se malinterpreta siempre y, en fin, como que genera como conflictos, pero lo que termina siendo es cómo hacer que el libro y todas las decisiones que uno toma están alineadas, ¿no? Para ser como una caja de resonancia para lo que el autor quería hacer, ¿no? O sea, el libro va a ser finalmente una especie de vehículo para mostrar el proyecto, pero sí, o sea, es que hay casos ¿no? en que hay proyectos que están muy enredados y finalmente en el libro logran una manera de hacerse entender, pero sí, yo creo que es como empezar de cero, ¿no? O sea, quitarse un poco las expectativas que uno tiene y entender qué cosa quiere el autor y engancharse en ese carro, ¿no? ¿No? Pero sí, definitivamente hay cosas que uno termina como contaminando de alguna manera a los otros proyectos, ¿no? Y es como una circunstancia muy como delicada, ¿no? Y que cada editor tendrá una ética sobre cómo manejarse, ¿no? Con eso. Dileta te pregunta, ¿consideras que la distribución y difusión del fotolibro es complicada en Perú o Latinoamérica? ¿Difusión? Sí, la difusión de los fotolibros. Cada vez menos creo en realidad, ¿no? Ahora creo que un poco el problema, no es un problema en absoluto, pero lo que está pasando es que hay demasiado, ¿no? Entonces como que no hay espacios para canalizar las publicaciones, uno no sabe a dónde ir para verlas, no sabe dónde comprarlas. Voy a hacer como una especie de publicidad a mi amigo Leonardo Wen, que está en Brasil, que ha creado una base de fotolibros que está empezando en una etapa inicial, ¿no? Con libros que se hicieron en Brasilia, ahora en Sao Paulo, y poco a poco ir creciendo. Y sería genial, ¿no? Que en algún momento todos podamos indexar nuestras publicaciones ahí y sea como el punto de referencia, como una base de consulta. Y por otro lado, creo que el gran problema, por ejemplo, que nosotros tenemos con editoriales es la distribución, ¿no? O sea, enviar un libro a Bolivia es más caro que enviar un libro a España. Entonces, eso es un problema, pero creo que nos hemos agenciado, ingeniado de encontrar maneras de ir contra eso, mandando los libros con maletas, en amigos, en encomiendas, y un poco a partir de esa problemática, creo que también, por ejemplo, nosotros hemos formado una identidad, ¿no? En base a esas dificultades de distribución, que lo cual nos lleva a imprimir el libro de donde el autor es, el imprimir libros en Chile, en Colombia, en México. Entonces, creo que esas circunstancias que parecen como trabas o dificultades terminan siendo como posibilidades de encontrar una salida creativa que va más acorde a nuestras circunstancias y a nuestra realidad, ¿no? O sea, querer tener una editorial como funciona una editorial en Suiza no tiene sentido, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí ver cómo no sé, de la dificultad le sacas provecho, no sé. Querido amigo, gracias por este tiempo, gracias por compartir tus proyectos, tus ideas, por, no sé, explayarte ahí en
las emociones y lo que vienes haciendo tanto tiempo. No, bueno, muchas gracias a todos, Ansel. Gracias a todos por haber estado en estas charlas de Baudó Agencia Pública y ANZ Fotografía Expandida de Latinoamérica. Con esta charla cerramos este ciclo, pero esperamos pronto también volver a tener unas nuevas charlas. Para eso pueden estar pendientes de nuestras redes sociales, ya saben que nos pueden seguir en @baudoarte.com, y además todas las charlas quedarán en nuestro canal de YouTube, entonces ahí las pueden volver a ver. También nos encuentran como Baudó Agencia Pública. Muchas gracias por haber estado. Santi, como siempre, también muchas gracias. Y a todos los que estuvieron, gracias por haber estado pendientes.